pasarnos. Juvenal Jaramillo Magaña es doctor en Ciencias Sociales, cuenta con 7 libros publicados, 15 capítulos de libros y 36 artículos científicos. Actualmente es profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El doctor Jaramillo nos presentará la ponencia titulada Los libros de medicina y los principales médicos en una ciudad virreinal del siglo XVIII. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo quisiera empezar agradeciendo la invitación que muy amablemente me hicieron los organizadores de estas jornadas de medicina, en especial Hugo. Y le agradezco no solamente por la invitación, sino porque esto me dio ocasión para trabajar algún material que ya hace algunos años había recogido y que pues ahí se había quedado, empolvándose, y ahora es el pretexto para compartir con ustedes esto que al principio supuse que me ocasionaría problemas para organizarlo, pero de verdad me apasionó tanto el tema y encontré tantas fuentes que pues me he propuesto hacer un libro sobre el tema, uno de los muchos proyectos que tengo. Bueno, esta ciudad virreinal de la que escuchamos, que enuncio en mi título, es Valladolid de Michoacán, nuestra ciudad a finales del siglo XVIII. Entonces voy a hablar sobre los libros de medicina y los principales médicos en Valladolid de Michoacán a finales del régimen virreinal. Y quiero decir que algo que me animó mucho a trabajar esto, no solamente la invitación, sino el ver que hay una verdadera desiderata en el medio historiográfico. La historiografía sobre Michoacán se ha enfocado mucho a los temas políticos, a los temas económicos, ¿verdad? A los temas inclusive institucionales, en fin, culturales, ¿verdad? Pero se ha dejado mucho de lado el tema de la medicina. ¿Qué pasaba con los médicos? ¿Y de dónde abrevaban esos médicos? ¿De dónde tomaban la información que ellos tenían que tener? Yo pienso que todas las carreras deben de, bueno, nos exigen estar actualizados, ¿verdad? Pero mucho más la medicina, ¿verdad? Porque vamos a decir algo con todo respeto, pero una mala clase de historia pues deja en la ignorancia a la gente, ¿verdad? Pero una mala consulta, un mal diagnóstico, una mala receta le puede quitar la vida a la gente, o la puede dar inclusive mal de sus facultades mentales, vaya usted a saber, ¿no? Entonces es muy importante que hablemos de eso. Y yo felicito a los pocos jóvenes médicos que están aquí presentes, porque créanme ustedes que la formación profesional no solamente se adquiere en el aula, no solamente se adquiere de manera autodidacta en una biblioteca, en su casa, sino también en este tipo de espacios, ¿verdad? También asistiendo a conferencias, también participando en congresos, en coloquios, en encuentros, en jornadas, etc. Entonces, los felicito a ustedes al mismo tiempo que me entristece ver la poca asistencia de jóvenes, ¿verdad? La poca asistencia de jóvenes en términos generales a los eventos académicos. Hoy en día muchos se conducen con cierta altanería y soberbia y piensan que con el internet van a resolver todo y dejan de lado, ¿verdad?, esos espacios en los cuales se están ventilando los nuevos conocimientos, se están compartiendo los hallazgos que se tienen en la investigación. Entonces yo voy a entrar en materia. Ya dije de lo que el título, de lo que voy a hablar y por qué lo voy a hablar. Bueno, primero hay que decir que Valladolid de Michoacán a finales del siglo XVIII era una ciudad levítico-sacerdotal, es decir, era una ciudad en la cual predominaba, ¿verdad?, en los círculos de poder, ¿sí?, formal o informal, pues el clero, ¿verdad? Si nosotros solamente nos hacemos una imagen de la Morelia
del centro histórico actual, nos vamos a dar cuenta que los edificios más importantes, los edificios emblemáticos, son edificios que estaban bajo el gobierno, administración, dominio de la iglesia, exconventos, obviamente templos, la catedral, en fin. Y en conclusión, los edificios emblemáticos de la ciudad, exceptuando el acueducto, son edificios de carácter religioso. Quiero con esto decir entonces que el clero tenía mucha presencia en la ciudad. Y digo esto porque entonces los principales clientes o pacientes de los médicos más reputados, más renombrados de la ciudad, pues eran generalmente clérigos, ¿verdad? Miembros del cabildo de la catedral, ¿verdad? O miembros del clero catedralicio, o miembros de los conventos, ¿verdad? Y entonces vemos que, si bien es cierto que los principales pacientes eran, de los médicos eran gente del clero, ¿verdad? Y eran los más digamos, frecuentes, también la existencia en esta ciudad del Hospital Real de San José permitió a gran parte de la población, a gente de escasos recursos, ¿sí? Recibir atención médica de los médicos más capacitados, porque el Hospital Real de San José, que estaba sostenido por la iglesia, de hecho ejercía el patronazgo, la catedral, ¿verdad? Estaba obligada a proporcionar una cantidad de dinero de lo que recaudaba de los diezmos, una cantidad para el sostenimiento del hospital. Y los miembros de la catedral siempre históricamente se preocuparon porque los mejores médicos de la ciudad sirvieran en el Hospital Real de San José, manejado por otro lado pues por los miembros de la Orden de San Juan de Dios, o por los juaninos, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos en términos generales. Ahora, voy a empezar a dar un perfil muy breve, trataré de ser muy sintético en mi exposición porque el tiempo no nos alcanzará. Aunque en esta época de la que estamos hablando, finales del siglo XVIII, ya la Real y Pontificia Universidad de México expedía el grado de doctor en medicina, los médicos residentes en Valladolid, en Michoacán, tenían solamente el grado de bachiller. No encontramos ningún médico que ostentase el grado de doctor en medicina. Sin embargo, suele suceder en ese caso como ahora, que no siempre el grado académico refleja la capacidad y la preparación de la gente. Yo conozco, ¿verdad? Para vergüenza de muchos de nosotros, yo conozco gente que es apenas licenciada en historia o pasante y que tiene una erudición que ya quisiéramos algunos, ¿verdad? Entonces, eso pasaba también en esa época. Los médicos residentes en esta ciudad, de los que voy a decir su nombre enseguida, aunque eran solamente bachilleres en medicina, eran gente muy actualizada y muy preparada. Precisamente voy a hablar de los libros que ellos tenían a la mano, ¿sí? Entonces, voy a mencionar los nombres de los más importantes de los médicos que estaban aquí y después voy a pasar a dar un breve currículum de también los más importantes de estos que enunciaré. Entonces, tanto los miembros de la iglesia como los laicos, digamos, de escasos recursos, que se hacían de los servicios de los médicos a través del Hospital Real de San José, podían acudir, por ejemplo, con Agustín Suárez Hereda, del cual voy a hablar ahora, Matías Soto, Ignacio Fernández de Córdoba, Diego Valero, Luis Antonio Vaca, Santiago Maureta de la Barrera, Luis de Vargas, Vicente José Villada, Miguel Díaz Chacón, José Ignacio Casillas y Joaquín Pío Antonio de Eguía Muro. Esos eran, digamos, los 10 médicos más reconocidos, renombrados de la ciudad. Pero de todos ellos, el más solicitado por la mayoría de las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, era el médico Agustín Suárez Hereda, quien se ostentaba en sus partes médicos como médico
públicamente aprobado por el Real Tribunal de Protomedicato de este reino, médico del Real Hospital de San José de esta ciudad y del ilustre venerable Cabildo de la Catedral. Casado con doña Gertrudis Alducín, posiblemente guardase algún parentesco con la familia Suárez Pereda, residente en la Ciudad de México y quien contaba entre sus filas al abogado de la Audiencia de México, juez de letras y rector de la Real y Pontificia Universidad de México, doctor don Rafael Suárez Pereda, y al capitán Alejo Suárez de Pereda. En el mes de enero de 1807 aparecía como el encargado del Departamento de Medicina para Hombres en el Hospital Real de San José, atendido por los frailes de la Orden de San Juan de Dios, aquí en esta ciudad, con 1070 enfermos atendidos, solamente en ese año, 1807, 1070 enfermos atendidos. Además de ser el médico de entradas, se le reconocía que presidía las juntas semanarias en las que, junto con el bachiller Matías Soto, encargado del Departamento de Medicina para Mujeres, el bachiller Ignacio Fernández de Córdoba, encargado del Departamento de Unciones para ambos sexos, del cirujano Ignacio Casillas, responsable de la cirugía de hombres, y de don Ignacio Valero, encargado de cirugía de mujeres, comentaban los casos de gravedad que les ocurrían en sus respectivos empleos. Aquí nada más rápidamente me quiero detener para decir que este tipo de práctica de sostener tertulias o reuniones para discutir, compartir, comentar, analizar casos, ¿verdad?, era de una extraordinaria importancia y lo sigue siendo, lo debe de seguir siendo, porque es una de las maneras de mantenerse actualizados y de compartir pues esto, lo que está pasando, lo que es la evolución de la ciencia médica y la evolución de la enfermedad misma, ¿no? Y estos señores lo hacían, ¿sí? Entonces, al parecer también prestó sus servicios médicos, sigo hablando de don Agustín Suárez Pereda. Al parecer también prestó sus servicios médicos durante la Guerra de Independencia en favor de las fuerzas realistas, pues en 1816 acompañó voluntariamente al capitán de granaderos del Regimiento de México, don Ignacio Pérez Prieto, al pueblo de Dolores a combatir unas partidas de rebeldes. Bueno, ya en el México independiente, el pilar de la medicina michoacana, el doctor Juan Manuel González Urueña, profesor de medicina por el Tribunal de Protomedicato de México, socio de la Academia de Medicina Práctica de la misma ciudad, presidente del Protomedicato del Estado de Michoacán y fundador de la Escuela de Medicina. Aquí todos lo deben de haber escuchado mencionar, por lo menos, por amor de Dios. Reconocía al bachiller Agustín Suárez, ¿sí? El doctor González Urueña reconocía al bachiller Agustín Suárez Pereda como uno de los más sabios y consumados conocedores de la diabetes en Michoacán, además de ser un antiguo y juicioso profesor. Paso a hablar de Santiago Maureta de la Barrera, otro de los médicos reconocidos, renombrados en la ciudad. Sabemos que él fue también, ya lo dije, uno de los más solicitados por diferentes tipos de funcionarios, así eclesiásticos como civiles. Ostentaba indistintamente los cargos de cirujano mayor de las milicias provinciales de la provincia de Michoacán y de médico aprobado, y cirujano mayor de los dragones provinciales de Michoacán. Quizá habría llegado a las ciudades de finales de la sexta década o inicios de la séptima década del siglo XVIII. ¿Por qué digo esto hipotéticamente? Porque fue en esa época, finales de la sexta década del siglo XVIII, cuando llegaron las milicias provinciales a Michoacán, ¿verdad? Después de que por orden real el comandante general Juan de Villalba y Angulo fundó el ejército novohispano en 1764 y enseguida ya se dieron las formaciones de las milicias provinciales en el resto de la Nueva España. Entonces más o menos calculo que por ese entonces habrá llegado don Santiago Maureta de la Barrera como cirujano de las milicias de Michoacán. Entonces figuraba como uno de los médicos más veteranos y experimentados. Al parecer era de origen francés, y este dato lo deduzco porque cuando se ordenó dar cumplimiento a la Real Orden Reservada del 22 de mayo de 1795, en la que se mandaba expulsar de territorios españoles a los ciudadanos franceses, don Santiago Maureta de la Barrera aparece en la lista de aquellos que fueron tolerados en función de criterios de utilidad, como fue el caso de algunos otros, algunos mineros de Zacatecas, o Juan Procet, maestro de obras, y por supuesto médico.
En mayo de 1785, en tanto que el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán había encabezado ya 3 sendas procesiones para implorar el auxilio divino para que cesase la peste de dolor del costado que asolaba a la ciudad desde enero de ese año, la Gaceta de México publicó una extensa carta, autoría de Santiago Maureta de la Barrera, en la que expone detallada y detenidamente el método que había utilizado para sanar a más de 100 personas que habían sido contagiadas. En ella manifiesta contar con una experiencia de más de 30 años de práctica médica y haber sanado a cerca de 100 personas con su medio. También aquí me sirvo, perdón, hacer un comentario. Aquí vemos claramente las dos facetas, ¿verdad? La de la religiosidad popular, ¿sí?, apelando al poder divino para implorando la misericordia divina para sanar de una peste a una sociedad, y por otro lado la postura científica de un médico, ¿verdad?, que dice: aquí está, señores, aquí está lo que me ha funcionado y con resultados. Yo lo digo con números, ¿verdad? Bueno, recientemente un especialista en historia militar de la Nueva España, me estoy refiriendo a Criston Archer, el pionero de la historia militar de la Nueva España, se refirió al médico don Santiago Maureta de la Barrera como un notable médico y destacó su labor en las filas del ejército novohispano. Ahora paso a hablar del médico Joaquín Pío Antonio de Guiamuro. Sobre él no tenemos demasiados datos, por lo que él mismo declaró en uno de los certificados médicos extendidos al prebendado de origen cubano don Diego Suárez Marrero, antes de pasar a residir a la capital michoacana. Había sido catedrático regente de vísperas de medicina en la Real y Pontificia Universidad de México y promotor fiscal del Real Tribunal de Protomedicato. En el mes de julio de 1793 se ostentaba como uno de los varios médicos del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán. Aquí quiero puntualizar lo siguiente: si bien es cierto que a título personal y particular los miembros del alto clero michoacano o los miembros del clero catedralicio podían acudir con algún médico con el que ellos estuviesen convencidos, es cierto que el cabildo de la catedral contaba, pagándole de recursos del cabildo, con 3 médicos de planta, los cuales estaban obligados a ir a la casa de los miembros del cabildo catedral a la hora que fuesen llamados, ¿verdad? Inclusive había un toque de campanas de la catedral que se daba para anunciar cuando un prebendado estaba en agonía o en grave enfermedad. ¿Para qué? Para que el médico de planta, de ese momento, de guardia, lo que fuera, acudiese prontamente, ¿sí? Además de que el cabildo de la catedral les tenía un caballo, ¿verdad?, permanentemente, tenían el vehículo, pues, ¿verdad?, a su disposición para que se arrancasen a la casa del prebendado, ¿sí? Bueno, y el secretario del cabildo tenía que decirle quién era el que estaba enfermo, ¿verdad? Bueno, de los demás médicos tenemos escasos y muy fragmentarios datos. Por ejemplo, de Miguel Díaz Chacón sabemos que antes de pasar a residir a Valladolid de Michoacán estuvo empleado por el Tribunal de Protomedicato de la Ciudad de México, en el que actuaba básicamente llevando a cabo las visitas o inspecciones que ese tribunal ordenaba sobre las boticas de las principales ciudades del centro novohispano, como por ejemplo Puebla, Guadalajara, Veracruz y Querétaro. Así pues, en 1778 lo encontramos llevando a cabo una inspección a las boticas de Querétaro, en la que se le instruyó de asegurarse de que dichos establecimientos emplearan únicamente a maestros examinados y aprobados. Es posible que el traslado del médico Díaz Chacón a Valladolid de Michoacán se haya debido a la grave acusación que por aquellos años hubo sobre su desempeño como inspector de boticas, ¿sí?, por haber abusado de su posición extrayendo exorbitantes cantidades de dinero de los desafortunados boticarios que recibían su visita. Aquí cierro esta parte de los médicos por cuestiones de tiempo, pero no quiero cerrarla sin antes decirle a los jóvenes médicos que el perfil de la mayoría de ellos debe de inspirarlos, ¿verdad?, exceptuando el de este último, pero debe de inspirarlos, ¿verdad? Eran gente que tenían un verdadero amor por la medicina. Yo decía, si un historiador no tiene amor por la historia, bueno, pues no pasa de ser un historiador mediocre. Si
Si un abogado no tiene amor por la abogacía, es un mal abogado, ¿verdad? Pero si un médico no tiene amor por la medicina, la verdad, no quiero utilizar términos tan fuertes, pero es una persona que está poniendo en riesgo la vida de una persona, nada más así de ese tamaño, ¿sí? Bueno, entonces, voy a hablar también de unos cuantos libros, ¿verdad? Que sabemos que tenían estos médicos, ¿verdad? Tuve la fortuna de encontrar algunos avalúos de librerías o bibliotecas de algunos de estos médicos, y ahí se registran estos trabajos, ¿sí? Es muy probable que en sus cursos universitarios estos médicos hayan conocido la obra de Agustín Farfán, notable pionero de la medicina en la Nueva España, nacido probablemente en la Ciudad de México de padres sevillanos, y quien había obtenido el grado de doctor en medicina antes de vestir el hábito de fraile agustino. La primera edición de su obra Tratado breve de cirugía y del conocimiento y cura de algunas enfermedades que en esta tierra más comúnmente suelen haber, había sido dado a luz en la Ciudad de México en el año 1579. Esta era, digamos así, como la obra de cabecera de muchos estudiantes de medicina, la obra de Agustín Farfán, que después, repito, una vez que enviudó, se hizo fraile agustino y atendía como fraile agustino gratuitamente a mucha gente. Sin embargo, una de las obras que más circuló entre los médicos y los aficionados a la medicina de esa época fue el Florilegio Medicinal, escrito por Juan de Steinitzer, coadjutor de la Compañía de Jesús, de origen bohemio, nacido en la Silesia. Y esta obra había sido publicada por primera vez en 1712 en la Ciudad de México, ¿sí? Voy sacando la información. Estaba dividida en 3 libros: el primero sobre medicina, el segundo trata sobre cirugía y el tercero es un catálogo de los medicamentos más empleados a principios del siglo XVIII. Y esa obra la concibió su autor para que los jesuitas, que estaban llevando a cabo sobre todo la evangelización del norte de la Nueva España, estaban muy alejados de la civilización, pudiesen hacer uso de las plantas medicinales que pudieran encontrar, obviamente con un referente claro, ¿sí? Y pudiesen curarse entre ellos y curar a los indígenas que estaban evangelizando. Bueno, el doctor Juan Joseph de Brizuela, protomédico decano, catedrático de vísperas de medicina de la Real y Pontificia Universidad de México y médico de presos del Santo Oficio y de Cámara del Virrey Duque de Alburquerque, quien fue uno de los censores que dieron su dictamen para la publicación del Florilegio, lo reseñó como una sucinta, lacónica, breve compilación de los más graves, de lo que los más graves doctos, eruditos autores escribieron. Bueno, además del Florilegio, un libro que llevaba por título Obras médico-quirúrgicas aparece como uno de los de cabecera de varios médicos y aficionados de la medicina. Posiblemente se refieran a una colección de textos médicos y de cirugía que comenzaron a hacerse comunes en el siglo XVIII, cuya pionera fue una mujer, y ese es un caso también singular y excepcional, ¿verdad? La viscondesa francesa Marie de Maupeou, que siguiendo el espíritu enciclopédico del momento, recopiló conocimientos sobre salud y técnicas quirúrgicas de la época a manera de misceláneas médico-quirúrgicas. Quiero nada más hacer un par de comentarios sobre esto. Esta es una de las obras que más circularon, repito, pero que tenía ese sello singular. Primero, de estar trabajada en un método enciclopédico, y segundo, porque siendo una mujer se abrió espacio en los círculos académicos. Eso es algo verdaderamente asombroso, excepcional y extraordinario. Bueno, ya no hablo más sobre ella, no por machismo, sino por falta de tiempo. Para hablar de otro, aquí les parecerá conocido un apellido, Buchanan, ¿verdad? Buchanan. Estoy hablando de un médico, William Buchanan, de origen escocés precisamente, ¿verdad?, que escribió la Farmacopea y Tabla General de la Medicina Doméstica, ¿sí? La Farmacopea y Tabla General de la Medicina Doméstica también circuló muchísimo en Nueva España y aquí en Valladolid, en Michoacán.
porque tenía precisamente esto, ¿verdad? Muchísimos tips para que la gente pudiese tener su propia botica, armar su propia botica, hacer sus propios remedios sin necesidad de ir, ¿verdad?, en una urgencia, ¿sí?, con un médico o esperar la atención médica. Esta obra, Farmacopea y Tabla General de la Medicina Doméstica, de William Buchanan, sí, fue impresa en 1742, pues permitía a médicos y aficionados a la medicina identificar fácilmente varias enfermedades. Bueno, tengo que avanzar y terminar diciendo, pues no solamente que me queda muchísimo material por compartir, sino diciendo que en conclusión encontramos que el círculo de los médicos tan desconocido, círculo de los médicos que residían en estas ciudades tan desconocido, ¿verdad?, era irónicamente, ¿verdad?, un círculo técnicamente de ilustrados. Eran gente que estaba a la vanguardia, estaban muy actualizados, ¿verdad?, y que hicieron aportaciones interesantes a las ideas de ese momento. De hecho, yo encuentro algunos de ellos formando parte de las tertulias literarias, símbolo de la ilustración novohispana, y de las cuales surgieron las conocidas conspiraciones, conspiración de Valladolid y conspiración de Querétaro, por ejemplo. Entonces, no puedo avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias por estas dos importantes e interesantes investigaciones.